Mi comparecencia aquí hoy obedece a denunciar el maltrato que recibe la ciudad del puerto de Santa María y los portuenses de los distintos gobiernos socialistas, tanto el gobierno central como la Junta de Andalucía. Hablaré de la incomprensible deuda de instituciones penitenciarias con Apensa, la empresa municipal de aguas del puerto. Hablaré de cómo no es lógico y es un maltrato que una ciudad de más de 90.000 habitantes y una ciudad turística, su estación de ferrocarril no tenga una máquina que dispense billetes de larga distancia. Recordar también que seguimos sin estación de autobuses, que era una estación intermodal que iba a ir combinada con la de ferrocarril, que estaba proyectada construir las dos a la vez. La del ferrocarril la hizo el gobierno del Partido Popular, la de autobuses, que corresponde a la Junta de Andalucía, pues todavía no tenemos idea de cuándo puede empezar, cuando además la mayoría de los pueblos pequeños de la provincia de Cádiz todas tienen una estación de autobuses. Hablaré también de la alarmante situación de los juzgados del puerto de Santa María. Y les voy a dar un dato. Si quisiéramos igualar la calidad de la asistencia o el número de juzgados que hay en Jerez y en Cádiz con respecto al puerto, el puerto tendría que tener 2 juzgados más. Me refiero al número de actuaciones, tanto civiles como penales, que por supuesto en el puerto supera con creces el catálogo o la cantidad prevista por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bien, voy a empezar por el tema de la deuda del agua que instituciones penitenciarias tiene con Apensa y trataré de que esta situación no es lógica, es una mala gestión, no tiene sentido que en todo el año 2010 no hayan pagado un solo recibo de agua y que lo que llevamos de 2011 tampoco se haya hecho. No es lógico. Y ya da que pensar que es que no tienen partida presupuestaria consignado para el pago del agua, cuando ese es un pago que está previsto, que es conocido, que hay un contrato firmado por la cual la empresa se compromete a suministrar una cantidad de agua y lógicamente la otra parte del contrato tiene que abonarlo, porque además eso que están diciendo de que es un bien inembargable y el pan que suministran es inembargable y la fruta y la carne y la comida y todo lo que se provea tienen obligación de suministrarlo sin cobrar, eso no tiene sentido. En el contrato firmado por Apensa y por instituciones penitenciarias, por los representantes de esta institución, figura que la falta de pago puede ir, lógicamente, como consecuencia de ello, el corte del suministro. Apensa no pretende hacerlo. Apensa se ha puesto en contacto y ha solicitado en multitud de ocasiones que se cumpla con el pago de los recibos. Y además resulta que hay dos contratos, 2 suministros, 2 contadores, uno es Puerto 1 y Puerto 2 juntos y otro es Puerto 3. El administrador de Puerto 3 ha ido pagando en la medida que ha podido y no tiene una deuda o no debe tantos meses como Puerto 1 y Puerto 2. Pero es que el administrador de Puerto 2, en una actitud prepotente y chulesca, se permite decir que como eso es inembargable, que no le vuelvan a molestar. ¿Y qué está usted diciendo, señor administrador de Puerto 1 y Puerto 2? Que no se le moleste, usted no sabe dónde está de pie, ni lo que usted pretende, ni lo que usted está diciendo. Usted tiene que pagar como todo ciudadano, porque es incomprensible que todos los portuenses tengamos que pagar de nuestro bolsillo 514.000 euros, 514.000 euros, 500.000, perdón, 514, sí, medio millón de euros de nuestro bolsillo, porque el gobierno no se hace cargo de él. Eso
Eso no es de recibo ni en ninguna parte puede haber. Aquí, por parte de Apensa, se han dado todas las facilidades. Se está esperando, porque incluso algún medio de comunicación ha dicho que va a haber una partida librada por el gobierno. Ya solo faltaba que al final viniera un candidato socialista aquí a ponerse la medalla y decir, he conseguido que el gobierno pague. El gobierno tiene que pagar, estemos en elecciones o no estemos en elecciones, y tiene que tener consignación presupuestaria para atender los gastos. No es lógico que haya todo el año 2010 sin pagar por parte de estos centros penitenciarios. De instituciones penitenciarias, señora Gallizo, para decirle que cuándo va a pagar las deudas de 2010, que por qué no pagó esas deudas, que si realmente no había presupuestado este gasto, porque tenemos una carta del administrador en la cual, de Puerto 1 y Puerto 2, en la cual dice que durante el ejercicio de 2010 gestionó unos recursos muy limitados que no permitieron atender todas las obligaciones de pago del ejercicio. Y dice que entre ellas se encuentra la contraída con la empresa Apensa, entre ellas, quiere decir, que está dando por hecho que hay más deudas con otros proveedores. Y desde luego nosotros vamos a defender a Apensa y vamos a defender a otros proveedores. Y también mandaron una carta en la cual decían que esto era inembargable y que no podían cortar y que no se podía hacer. Esto es inembargable, ¿no? Porque además dice que esto es un carácter esencial, es un producto de primera necesidad del centro penitenciario. Y bueno, también es lógico que a ese suministro se pague, y si no se paga, pues habrá que hacerlo. Y habrá que hacer corte selectivo o lo que haga falta hacer. Pero desde luego, pagar, van a pagar y tienen que pagar. La estación de ferrocarril, es que dio la casualidad que yo ayer estaba comprando un billete en ventanilla y llegó un señor, me dice, está ahí el Alaris y quiero un billete para Madrid. No, lo siento, no se lo puedo servir porque no tenemos terminal. Tiene usted que ir a la oficina que está al otro lado. Esa oficina está hecha para la venta anticipada, porque además tiene un horario y los domingos está cerrado. Es decir, que los portuenses que quieran comprar un billete de larga distancia en domingo tendrán que irse a Jerez o a Cádiz. Y yo creo que a la altura de la época en que estamos y la categoría del puerto de Santa María no se merece que no haya un terminal que pueda expedir estos billetes. Me parece tercermundista. No sé si esa es la alta velocidad y la calidad que nos quieren traer al puerto, que por cierto, lo he dicho muchas veces y ustedes son testigos, que tampoco el AVE no es lo que viene al puerto, que viene un tren de altas prestaciones, que todavía no sabemos si lo que es el AVE en los viajes que unen directamente con Madrid va a parar en el puerto, por cierto, y que también el compromiso que existe por parte del gobierno de que en el 2012, por la efeméride del 2012, vamos a tener la alta velocidad, les digo ya de entrada que no, porque los compromisos, los contratos que tienen con los servicios eléctricos, que son los que llevan, aparte de la electrificación, la seguridad de las vías, un tren de alta velocidad lleva unas seguridades automáticas muy importantes para que en caso de cualquier emergencia actúen, y eso no tienen previsto entregarlo hasta julio de 2013. Con lo cual, lo que metemos, lo que deducimos, lo que es la única posibilidad, que la alta velocidad que llegue en el 2012 sea por la vía de la cercanía, por la vía actual, y no por la doble vía con ancho y con características de alta velocidad. Después cité también la necesidad de un sexto juzgado en el puerto. Y he hablado de la alarmante saturación que tenemos, de la carga de asuntos que supera con creces los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Tengo que decir que este sexto juzgado fue solicitado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y hasta hoy no hay noticias y además han salido por ahí otras necesidades en Chiclana y tal, que espero que no sean decisiones políticas en función de quién gobierna cada ciudad, porque a día de hoy la ciudad con más asuntos, con más necesidad de un sexto juzgado es el puerto de Santa María en nuestra provincia, que ya dije antes y reitero ahora
que si queremos equipararnos con los asuntos de Jerez y de Cádiz, el número de juzgados que tienen Jerez y Cádiz, al puerto le corresponderían o necesitaría 2 juzgados más de los 5 que tiene. O sea que no solamente el 6º que está pedido, sino otro más.